Continuamos con la unidad 3 del curso de SQL Server básico. En esta unidad veremos el lenguaje SQL, sus características y comandos y sintaxis del SQL Server. Como ya saben, SQL es un lenguaje estructurado para consultas que te permite acceder y manejar bases de datos. Ahora, ¿qué se puede hacer con SQL? Con SQL se puede ejecutar consultas, obtener datos, insertar registros, actualizar registros, borrar registros, crear nuevas bases de datos, crear nuevas tablas, crear procedimientos almacenados, crear vistas, entre otras cosas. El SQL está bajo el estándar ANSI, como pueden ver debajo, que es una organización que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas. El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales, permitiendo gran variedad de operaciones en estos últimos. Entre las características de SQL podemos ver que es fácil de aprender. Las sentencias SQL además siguen todo el mismo patrón. Empiezan por un verbo que indica la acción a realizar. Utiliza un lenguaje muy cercano al lenguaje hablado, o sea que si sabemos algo de inglés nos será más fácil interpretar a la primera lo que quiere decir la instrucción, o de lo contrario, o sea, se emplean términos muy reducidos que solo con verlos se pueden aprender. Estas son las instrucciones básicas de SQL para el acceso a cualquier base de datos relacional. Tenemos create, select, where, and y or, ordered by, insert, update y delete. En la imagen pueden ver la descripción de cada una. SQL puede ser dividido en dos partes principales, que son el lenguaje de definición de datos o DDL y el lenguaje de manipulación de datos o DML. Los DDL permiten crear o borrar bases de datos y tablas, entre otras cosas más. En estas veremos create, alter y draw. Por la parte de DML, que estos son los comandos de consulta y actualización como select, insert, update y delete. Para la creación de una base de datos, entraremos al gestor de base de datos SQL Server. Para crear la base de datos podemos hacerlo de dos maneras. Le había enseñado en un video pasado cómo hacerlo gráficamente. Para hacerlo por código le damos a New Query. Escribimos create database, por ejemplo empresa, y le damos a ejecutar. Aquí vemos un mensaje que dice que se completó exitosamente. A la hora de crear una base de datos debemos tener en cuenta que debe estar en la base de datos master, que es donde se pueden crear las bases de datos. O si lo queremos hacer gráficamente, escribimos, por ejemplo, voy a cambiarla, use master, y ahí ya estamos usando master. La base de datos que creamos fue empresa. Muchas veces no aparece, lo único que tenemos que hacer es refrescar la base de datos. Aquí está, empresa. Aquí si expandimos vemos todas las carpetas que se crean por defecto, como tablas, vistas, seguridad, entre otras. Luego de que creamos, es importante saber también cómo eliminarla. Para eliminarla, escribimos
drop database empresa y damos a ejecutar. Tienen que tener pendiente que si van a eliminarla no pueden tener en uso empresa. Por ejemplo, create database tienda, por ejemplo, ejecutar. Si actualizamos, vemos tienda. Si queremos eliminarla, no podemos estar en tienda. Drop database tienda, ejecutar, nos daría un error. Tienen que tener pendiente que deben cambiar la base de datos si la quieren eliminar. Por ejemplo, use master ejecutar, drop database tienda. También tenemos el alter, que es utilizado para modificar tablas.